Arratsalde on. On es una palabra euskérica, pero que en muchísimos idiomas también se utiliza por el mismo sentido. On, de estar bien. ¿Se ha recogido del inglés on? ¿Que se empieza del inglés? Yo sé de dónde viene el de euskera. Si tú sabes de dónde viene el on de inglés, pues me lo dices. La una. En inglés significa sobre una cosa, on the road. On the rocks, sí, por ejemplo. Quiero decir que en muchos idiomas hay palabras iguales, cogidas de ruidos del cuerpo. Por ejemplo, on lo hacen en todo el mundo. La persona que está bien a gusto, lo primero que te sale es un sonido ahí medio nasal, medio de on, ¿no? Bien. Pongamos que mis conocimientos sobre el euskera no vienen de haberlo estudiado académicamente, sino gracias a no haberlo estudiado académicamente. Durante 70 años. Fundamentalmente con mi familia, porque el ambiente exterior siempre fue hostil. Aprendí el castellano a hostia limpia, físicamente, como se dice, hablando con tirones de pelo, golpes en la cabeza, y con la vara de avellano del profesor, del maestro racional, claro. Cosa que estos castigos en aquel entonces no comprendía que tuviesen ningún tinte ideológico, como hemos comprobado posteriori. Confieso que también me hice católico de la misma manera. A hostia limpia, vamos. Siempre se habló un buen nivel de euskera en mi familia, gracias a un padre que se alfabetizó solo en euskera en tiempos de la República con 28 años. Adelanto que con esta disertación y estas reflexiones no voy a ir ni voy a tomar venganza contra nadie, ni personas particulares, ni instituciones. Quiere ser una aportación sobre el enigmático y desconocido origen del euskera a través de un camino distinto al oficial que se utiliza en estos momentos. También tengo que aclarar que estas reflexiones son de elaboración exclusivamente propia. Conozco y los he estudiado a fondo prácticamente a todos los trabajos realizados por autores anteriores, desde Larramendi, Azcue, hasta Arloa, Mújica, hasta los actuales expertos oficiales como son Gorrotxategi, Lacarra, Blanca Urgell y compañía, que siguen hablando del desconocido origen del euskera. Tengo el honor de presentaros mi modesta aportación a esta superación del histórico enigma del comienzo del euskera. Desde aquí quisiera decirles que la vía filológica, ni la comparativa, ni la histórica no sirven para mí a la hora de profundizar en el euskera. Este trabajo está realizado pues sin complejos, ni el peso histórico tradicional de buscar en etimologías como el latín o el griego y otros idiomas conocidos y desconocidos. Anticipar que los dos grandes pilares en los que yo me baso y se basa para mí la lengua vasca, la euskera, son las onomatopeyas de todo tipo, de ruidos internos producidos por el sujeto que está hablando, y los externos del medio circundante, las onomatopeyas, que el amigo Jesús antes ya la ha tocado, o por lo menos nos ha dicho que las onomatopeyas son la base de los sonidos primarios en cualquier idioma.
Y dos, característica propia del euskera, creo yo, es el profundo y sonoro ruido respiratorio que comprobamos al componer los primeros nombres, la gente que empezó a hablar euskera. Un sonido respiratorio profundo y sonoro que se queda adherido a la onomatopeya y forma parte de la palabra articulada también con el ruido del sonido, que luego veremos cómo hay ejemplos para eso. Queda adherido como una partícula más, como una sílaba más, el ruido de la respiración. Entonces decimos que el euskera es el lenguaje proveniente de la naturaleza. No es ninguna cosa rimbombante, ¿eh? Parece de la naturaleza, sí, bueno, no. La naturaleza emite miles y miles de ruidos. Y los vascos o los euskaldunes recogieron y vocalizaron todos esos ruidos o sonidos que se oyen en la naturaleza. Y el euskera es la vocalización de los ruidos de la naturaleza, simplemente eso. De los ruidos de los fenómenos meteorológicos, de los animales, de las personas, del bosque. La lengua euskérica fue, en su comienzo, pura onomatopeya, en su inmensa mayoría. No quiero decir toda, pero sí, en su comienzo, pura onomatopeya. Y esto viene a confirmar una cosa, y es que la lengua euskérica no ha cambiado en miles y miles de años. ¿Por qué? Pues porque los ruidos de la naturaleza no cambian. Y los ruidos que hacía la naturaleza hace 100.000 años, las hace ahora también. Entonces, el euskera, basado en los ruidos de la naturaleza, pues tiene su razón de ser en que haya habido milenios que no se haya cambiado. Ni proto, ni nada, ¿eh? Jesús, nada del proto. Bueno, eso trae a colación otra cosa, que no necesitaron grabar o escribir el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque tenían el diccionario delante suyo todos los días. Todos los días de su vida tenían el diccionario delante suyo. Todos los ruidos de la naturaleza eran el diccionario del euskera. Y además para su transmisión bastaba con repetir las onomatopeyas de los sonidos y estaba utilizándose la lengua en sí misma convertida en palabras articuladas, que veremos cómo se hace. Es lógico, por tanto, que nuestros ancestros tuviesen conocimiento de las ciencias naturales más que nosotros. Los sonidos que emitían todo tipo de animales, pues tenía que conocerlos, desde los más grandes hasta los más mínimos. De los árboles no meten el mismo ruido cuando hace mucho viento que cuando hace poquito. Las plantas, el fuego mete ruido, sí mete ruido, como veremos después. Entonces, eran especialistas en recoger los sonidos de la naturaleza, convirtiéndolos en palabras. Vayamos pues a imaginar un mundo sin lenguas humanizadas todavía. Nada tiene nombre, solo está el ser humano encima de la tierra. El ser humano emitía sonidos, pero eran de su fase animal todavía, en esa época que nos queremos plantar, que podéis cada uno pensar cuándo pudo ser. También emitía otros sonidos, pero no eran reflexivos. Pero claro, para emitir un sonido, por ejemplo, imitativo de algo, primero necesitaban oírlo. Sin oír un sonido, no puedes imitarlo. De ahí que los sordos no pueden hablar, porque no pueden oír. Aunque su órgano vocal esté en perfectas condiciones, el que no oye, ni lo suyo,
no puede tener un vocabulario, podrá emitir sonidos inconexos, pero no puede hablar con coherencia. Por ejemplo, si juntamos los labios y tratamos de emitir cualquier sonido, solo nos va a salir un sonido, solo uno. Es no nos va a salir ningún otro, ni ma, ni me, ni pen, no. Es y de ahí luego se refleja lo que puede significar muro, muso en euskera, mutu, morro, que viene de una forma física de la boca. Además nos daremos cuenta del finísimo oído que tenían nuestros antepasados. Por ejemplo, el pelo mete ruido, sí mete ruido, y lo podemos comprobar. Si cogemos la mano y pasamos por el pelo, solo rozándolo, a lo mejor de viva voz o de eso de sonido directo no tenemos, pero el ejemplo del cepillo de la ropa es lo mismo. Si pasamos la mano por el cepillo de la ropa, por las puntas del cepillo de la ropa, vamos a oír un ruido, que es il o bil o algo así, ¿no? Que los euskaldunes eligieron el il, el ruido del pelo, il es pelo en euskera, o bil, que también es pelo. El ruido de pasar la mano suavemente por el brazo, si acercamos el oído vamos a oír un ruido, que es sa, sa, sa. ¿Y qué es sa? Pues en euskera es la piel, a, sa, que es la piel. Y luego eso se va a repartir a toda la lengua, porque cualquier cosa que se parezca a esto va a ser una superficie. Asal es superficie también, es piel, es superficie y es otro montón de cuestiones. El pie, por ejemplo en euskera se llama oin, que es hacer o. ¿Hacemos o con el pie? Pues hagamos la prueba, pongámonos descalzos y empecemos a hablar. Descalzos. Cada paso que demos con el talón vamos a escuchar dentro un ruido que se parece mucho a o. Pues los vascos pusieron, los primeros que utilizaron ese ruido para llamarle o, in, hacer o al pie, fue en euskera. En el aire hace ruido, sí. Y el aire decían, o comprobamos que para ellos el aire suave hace un ruido al pasar por una rendija, hace sss. Pues en euskera el aire se llama sss. Ese es el ruido, ese es el nombre del aire. Y diremos por qué después de los añadidos estos. Pero el aire, si es más fuerte, también hace otro ruido, que lo hemos comprobado en casa muchas veces. Y es que cuando está la ventana medio abierta y hace fuerte aire, se oye y decimos, cierra esa ventana, que está haciendo mucho aire. Y además luego ese que en euskera es grito, ulu es grito, oyu es grito, pero el ese después se ha extendido, no sé si por el euskera o no, pero a montones de idiomas con el sentido del miedo. ¿Por qué? Pues porque no sabían de dónde coño salía ese porque no sabían. Lo oían, lo sentían y no sabían de dónde venía el Y después, si leéis cualquier TV o cualquier libro, o lo que sea, cuando se refieren al miedo, se utiliza el Los fantasmas hacen ¿Por qué? Transmiten miedo. Cuando cagamos, hacemos un ruido, que en euskera se llama gor ocha. Ocha es sonido, el sonido gor. Y gor es lo que ellos llamaban
a la mierda cuando salía del agujero del culo. Gor, 8. Sonido gor. También, si nos hemos dado cuenta, cuando tragamos algún alimento, también hacemos un ruido. ¿Y cuál es? Pues nos dijeron que era el go. Cuando tragamos algo, internamente oímos el go ese del tragar. Con estos ejemplos vamos a seguir luego, pero primero vamos a hablar de cómo, os vamos a decir, de cómo se empieza a hablar. ¿Cómo empiezan a hablar los niños? Por ejemplo, los niños primero balbucean y balbucean hasta que lo dicen correctamente, con ayuda de una persona diciéndole, no, así no, un poco más, ¿no? Les hace falta ayuda, ¿eh? Del balbuceo pasan al sonido correcto, haciéndolo y repitiéndolo, ¿no? Por ejemplo, hay ruidos que se repiten también en muchos idiomas. Por ejemplo, normalmente el primer sonido que emite un niño, el primero, es y según donde estés, pues te dicen, mira, está diciendo, mira, esta es tu mamá, di mamá, es mamá. Hasta que el niño, mamá, lo asocia al ver la imagen de su madre y le empieza a llamar mamá. Pero en otros idiomas pasa lo mismo, el mommy, el mumi, no sé, hay montones de ejemplos de otros idiomas que toman el ruido, porque para el niño es un ruido, no sabe lo que está diciendo, es un ruido, el es un ruido, o el ta. El ta también es un ruido, no es un nombre, pero nosotros le enseñamos en euskera, dice, mira, está diciendo ta, ahí está. Y hasta que el niño empieza a dejar de balbucear y decirlo correctamente, el aita, pues el aita ya se ha convertido en el padre del niño y cada vez que lo ve, dice aita. O pa, que también, según cómo lo interpretas el ruido del niño, el ruido del niño, de pa. Dice, mira, pa, está diciendo pa, eso es papá, dilo, papá. Y el niño termina diciendo papá. ¿Eh? Evidentemente, los niños van a aprender la lengua de la región donde residan o la familia que tengan, evidentemente. Porque no todo se pronuncia igual. No en todas partes se pronuncian los sonidos por igual. Por ejemplo, la R, nosotros decimos R, pero los franceses dicen R. Y el niño, hasta que no prepara su aparato vocal y diga R, le van a decir que así no se dice. Se dice R, niño. O la Y y la L. Hay gente que le dices Y y dice, no, es que lo dices mal, es con L. O al revés. Dices con L y dices, no, es con Y. O sea que cada uno se adapta al ambiente donde se cría y se va a aprender la imitación de los sonidos. La imitación de los sonidos. Es que incluso hay animales que aprenden palabras por repetición y por imitación y por repetición. También hay animales que no voy a decir quiénes son, porque aquí no están, pero aprenden a decir palabras y luego los largan por los micrófonos. Bien, ¿cuál es el método o por lo menos los primeros pasos para pasar a un lenguaje articulado? Pues lo primero es tratar de nombrar alguna cosa con claridad meridiana, que se sepa que cuando tú dices ese sonido o esa palabra, se sepa exactamente lo que es. Pues sea por el ruido que emite, por el lugar donde se encuentra, por su color o por alguna característica que la distinga. Lo primero es nombrar
inicialmente un objeto o algo. Después, ese nombre ya veremos cómo se utiliza para renombrar otros objetos que tengan parecido, sean similares al mismo ruido, tengan las mismas características, etc. Aquí he traído unas avellanas y tengo unas nueces y tengo unas bellotas. Nombramos la avellana porque hemos comprobado con la práctica que el primer nombre que le da, que las personas le dan es a la avellana. ¿Y cómo se llama la avellana? Pues veremos que al romper hace un ruido, ra, ra, hace la avellana, ra. Pues ya está nombrada la avellana por u, ra, u, ra. Luego las partículas ya explicaré más tarde. U, ra. Está nombrada. Pues si a lo roto de la avellana se le llama urratu, es roto, en euskera, roto. Tú cuando haces una herida, no es corte, no es un corte, tiene que estar rota para llamarse urratu. Cuando algo se destroza, se llama urratu, se ha destrozado. Pero claro, luego existe esto que es una nuez, que se parece a la avellana. Pues ya esta nuez tendrá también el nombre de la avellana. Inchaurra. Inchaurra. ¿Y de dónde viene el inch? De ahí viene el inch, o un sonido parecido cuando tenéis muchas nueces y metéis la mano, hace un chin, 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 chin. Y también la bellota, que se parece a la avellana, pues también termina en urra. Lo que pasa es que tiene un envoltorio que los vascos le pusieron como mano, escurra, que es mano con avellana. La mano con avellana, o avellana con mano. Vamos a ver. Y luego vais a llevar una sorpresa con otro ejemplo. Entonces, para renombrar, después de tener una base, pues se van ejercitando los aparatos vocales, ¿no? Se van adaptando la lengua, los labios, la garganta, la respiración, para completar o para emitir palabras ya articuladas con un sentido determinado. Lo que pasa es que en euskera hay una arraigadísima frase que dice Izenak izan adu, que quiere decir cada cosa nombrada en euskera es porque existe. Si no existe, no tiene nombre. O sea, no se puede nombrar algo que no existe en euskera. Pero también quiere decir otra cosa, que en cada nombre está explícita la raíz de su procedencia. Hemos visto este ejemplo de las urras, las tres que se terminan en urra, sabemos que viene de la avellana, ya sabemos que viene de la avellana, porque la nombramos al decir inchaurra o escurra. Y esta estricta regla deberían cumplir todos los nombres. Todos los nombres debían cumplir esta estricta regla de que cada cosa nombrada existiese. Y cada nombramiento, entonces, debía de proceder de alguna raíz, nueva o previamente utilizada, pero debía provenir de una raíz.
Sin esa premisa de procedencia, no había posibilidad de nombrar ninguna cosa, a no ser que esa cosa tuviese su propio mensaje, o su propio ruido, o su propia característica. Si no, no se podía nombrar. Y aquí se ve el papel importantísimo que juegan las onomatopeyas, que son las raíces de las palabras nombradas, normalmente en un porcentaje muy alto. Pero claro, ¿qué son las onomatopeyas? Nosotros nos han enseñado una cosa, pero eso es auténticamente lo que significa una onomatopeya. Para todo el mundo significa lo mismo la palabra onomatopeya, que en euskera es antzeko hotza, que es sonido similar o sonido parecido, onomatopeya, que es el griego que significa lo mismo. Los animales emiten solo un ruido, o la tormenta emite solo un ruido, o el aire. ¿Y cuál elegimos para onomatopeizarlo? ¿Qué ruido elegimos? Pues lo que hemos dicho antes, que según el país donde te encuentres, con quién te encuentres, qué familia tengas, pues las onomatopeyas, aunque pensamos de algún modo que las onomatopeyas deben ser iguales aquí y en París, pues no. ¿Por qué? Pues porque hay onomatopeyas de ruidos del mismo animal o de la misma tormenta que no se han aceptado como iguales. Entonces, hay onomatopeyas de ruidos que provienen del exterior, ¿sí? Por ejemplo, gato, del gato, katu, se dice katu en euskera. Y la procedencia es el ruido que hace el gato cuando se enfada. No es miau, es katu, que es cuando hace ka, ka, también lo hace el gato. Y es katu. Y en romance, pues, si os dais cuenta de la palabra gato, tenéis ahí algo parecido, ¿no? Pues el diccionario de las... ¿cómo se dice? De la RAE, bueno, sí. Dice que ga, que tiene, yo creo que tiene la misma raíz el ga, porque en francés también se dice ga. Gato, que es, para mí es una palabra absolutamente onomatopeica, dice que viene del latín, del siglo XV. Gatus. Viene de antes, no era latín, viene de Bueno, las lenguas. pero los historiadores franquistas nos han dicho que viene del latín. Bueno, yo digo lo que dice el diccionario de la Real Academia. Pero el gato no tiene un montón de ruidos. Nosotros elegimos el K, ¿no? El perro no solo ladra, no hace solo wow, hace más ruidos. Y el ruido perro es un ruido de perro. No digo de dónde viene el perro en diccionario, que también viene del aire. Dice bo, en catalán decimos bo, o sea que ladra. ¿Ves? No bo, en idioma bo, también es un onomatopeya. Tú. Estoy tosiendo. Pues toser, la palabra tos, nos dice el diccionario de la Academia Española, que viene del latín tosis, cuando tiene una raíz absolutamente onomatopeica, la tos. Y en euskera, la tos también se dice parecido, que es tú. At es pato en euskera. ¿Por qué?
su raíz onomática es esa. Pero también puede ser pat, según quien lo oiga, y en su época eligieron el nombre. Por ejemplo, el mar, en euskera, cuando no hay olas, también se llama mar. Y cuando dos personas hablan así como a medias, ahí están marreando, están. Y maruma es cuando a la noche oyes el ruido del mar. Pero cuando el mar está bravío, en euskera se llama de otra manera. Y cuando fueron a la playa a preguntarle al agua cómo quería que se llamase, el agua le respondió: chas, chas. La rotura de las olas en el mar. Y en euskera, mar, se dice chas. Y chas. Es el nombre que le damos al mar cuando está bravo. Y cuando no está bravo, se llama mar. Hay palabras, cientos de palabras, se llaman amara, monostilismo, tenéis. O sea que la raíz onomatopeica es fundamental para conformarlo como base de las primeras palabras. ¿Tú cómo vocalizarías este ruido? Aquí salen 6 voces diferentes. Desde plas, cha, vamos. Bueno, pues en la lengua española romance elige el pla. Se dice también claca, cuando se aplaude a un teatro y te invitan a aplaudir porque te pagan. Se llama claca, en catalán se llama claca. Precisamente porque todos los ruidos no se oyen igual, ni la gente los oye igual, pero son de la parte de la misma base. En euskera, aplaudir es chal, otza, chal, otza. En castellano es aplauso. Y así con otro. Sua, que sua es, en euskera es fuego. El fuego tiene sonido. Si nos damos cuenta en una hoguera, cuando hacemos una hoguera, oímos un ruido, que es su, o fu también, porque en castellano se utiliza el fu, y en francés es el feu. Origen claramente onomatopeico. También decimos sucar. Bueno, su, pero el origen es claramente onomatopeico. Vayamos a... Sucarrimat, que está... Espera, déjame acabar, luego me interrumpes. Tenemos el su en muchos idiomas, o el fu o parecido, que es puramente onomatopeico también. Pero, después de repasar estos ruidos exteriores o externos, también hay otros ruidos que son internos, que los hacemos nosotros, las personas, los agentes que estamos hablando. Por ejemplo, lo que hemos dicho de la tos. He dicho yo ese ruido y luego vocalizo como tú. Pero el yan, cuando masticamos algo, ¿qué ruido hacemos? Yan. ¿Y qué utiliza el castellano para decir que estamos comiendo? Ahora ya no se oye tanto, pero antes el llantar era palabra corriente, llantar, que tiene la misma raíz que el euskera. Y digo la misma raíz, no digo que está cogido del euskera, digo que tiene la misma raíz onomatopeica que el euskera. Cuando damos un golpe en la cabeza con los nudillos, oímos un ruido, y bien fuerte, aunque el de delante mío no los oiga.
Pues eso es susceptible de hacer palabras. En euskera tiene muchas palabras derivadas del golpe en la cabeza. Pero si en vez de con el nudillo damos con la parte blanda, oímos un ruido de diferencia mucho más suave, pero lo oímos muy fuerte. Y eso tiene otro tipo de palabras derivadas de ese ruido más suave. Por ejemplo, cuando hacemos gárgaras, ¿de dónde viene la palabra garganta? Pues de gárgara. ¿De qué va a venir? Del latín. ¿Qué hostias va a venir del latín? El on, famoso on, hay en muchos idiomas y en casi todos significa lo mismo. Estar bien, en paz, contigo. Pues en euskera también on es estar bien, contento, a gusto, pero tiene más significados también, que es estar cerca tuyo, pasar cerca, tener riqueza, es ondasu. Ondasu. Ondoti es cerca tuyo. Pero también tiene otras acepciones. Cuando el on es negativo, ondakin es basura. Quiere decir que no es on, que no es bueno. Y se llama a la basura ondakin. Hay otra partícula proveniente del ruido interno que hacemos y es is. Is es cuando cogemos aire muy fuerte y con mucha energía, hacemos un ruido. Pues is en euskera es energía. Energía. Y de ahí se derivan un montón de palabras del este. Se deriva isen, que es nombre. Isen, nombre. San, ser. Isen, hablar. Iserdi, sudor, que tienes la energía ya bajando de la fuerza. Urratu, que es quedarte sin energía, estás roto, descojonado. Y silik, que es estar callado. O sea que hay partículas que te dan pie con un añadido a componer cientos y cientos de palabras articuladas, como nos enseñaron nuestros antepasados. Entonces, otro método, o sea, el método que usaban los primeros euskaldunes, los que empezaban a poner nombres, ahí nos damos cuenta que su respiración era muy sonora, muy sonora. ¿Por qué? Porque hay cientos y cientos y cientos de nombres en euskera iniciales en los que el ruido de la respiración forma parte, una misma parte con la onomatopeya. Por ejemplo, hemos dicho que es sa, que es el ruido que mete la mano al pasar suavemente por el brazo, con la respiración que tenían nuestros antepasados, decían sa, la. O sea, la toma de aire, la vocalización de la onomatopeya y el vaciado del aire. Sala. Y asala es el nombre de la piel o de una superficie. Asala. En la que la respiración juega un papel importante. Mira a ver si hay aquí una tesis doctoral importante que dicen, bueno, pero la respiración, ¿cómo se escribe? Son tomar aire, respirar, soltar la onomatopeya y soltar el aire. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe en el papel o
esas tomas de aire y esas son las de aire. Aire, que es se, que hemos dicho antes, lo que tenían en euskera es se. O sea, utiliza la fuerza de la respiración para completar la articulación de esa onomatopeya del ruido del aire. Q, que ahora no vamos a decir de dónde proviene, pero tiene la misma partícula. Q es la partícula de la mano, pero al fonetizarlo y al ponerle nombre y al conseguir una palabra articulada, decían Q, Q. Entonces, hay infinidad de palabras en las que el ruido de las respiraciones, de respirar y expirar, forman parte de la palabra y son el rastro de una respiración potentísima que tenían inicialmente. Es mi opinión. También había otra manera de añadir una partícula a la onomatopeya que era och, ruido, en euskera ruido, que proviene de cuando hacemos nuestro ruidito, och, lo hacemos con la boca. El único órgano del cuerpo que hace ao es la boca. Pues la boca se llama ao, en euskera, ao. Que hace ao, y el och, ese final, lo utilizan como cualquier ruido, después se extiende a toda la lengua como cualquier ruido, y entonces hay onomatopeyas que tienen su añadido de aoch, och, que es ruido. Por ejemplo, ayoch o yayoch es nacimiento. ¿Y qué estamos diciendo? Que es ay, och, sonido ay. ¿Y de dónde sale eso? Pues si nos fijamos, cuando los niños nacen, ¿qué ruido hacen? El primer ruido que hace, ¿qué es? Lo que nosotros llamamos llorar, pero es un ruido. ¡Ay! Pues ¡ay! Och es nacer. Ruido de nacer, del nacimiento. Y ese ahí luego se utiliza en toda la lengua para destacar que algo que sube o se mueve o se empieza a tener vida, ¿no? Yaiki, ¿qué es? Levántate. Había tú. Venga, ponte en marcha. ¿Sí? Se utiliza después para todo el vocabulario de la lengua. ¿Qué animal hace? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué animal hace? El lobo. Pues en euskera, lobo es ocha. Ocha es lobo. Ocho. ¿Veis cómo las onomatopeyas de los ruidos de la naturaleza son la base para empezar a conformar un idioma que fue el euskera? Aquí no hay gramática todavía, no hemos entrado en nada, estamos hablando de cómo se ponen inicialmente los nombres a las cosas. No hay ni guardia civil, ni curas, ni religiones, ni dioses, ni nada, no. Aquí solamente existe el ruido y la conformación de ese ruido. Por ejemplo, un falso. Gor, hemos dicho gor es el ruido que saca la mierda al salir del culo. Gor. Ocha. Gor, ocha.
Sonido gor. Borrachategui, entonces. Ahora te diré. Bueno, pero hay otro sonido que sacamos nosotros. Pu, pu, es soplar. En euskera es soplar, es puch, puch. Pues gor, puch, ¿qué quiere decir? Algo que sopla y caga, que es el cuerpo. Corpus es el cuerpo humano. Le llamaban a eso que caga y sopla, es corpus. Y después nos dijeron que vendrá del latín, pero los latinos no sabían que corpus ya estaba inventado. El Corpus Christi ya estaba inventado antes. Hay otra manera de articular o de completar las onomatopeyas con otros tipos de partículas. Por ejemplo, una de las importantes es in, an. Y eso forma parte también, el ein se forma parte, se une a la onomatopeya y la onomatopeya con ese ein forman una palabra. Por ejemplo, or-ein. Or-ein es que hace or. Or-ein es hacer. Or-ein, ¿qué es hacer? Pero ¿quién hace or? Pues los vascos le dicen orein al ciervo. ¿Por qué? En la berrea, ¿qué hace el ciervo? Mirar el internet. Or. Castaña, en euskera se dice parecido, castañ. Pero ¿por qué se le llama castañ? Pues egin es hacer. ¿Y qué es gast? Gast. Cuando tú querías pelar una castaña sobre una piedra, tenías que gastarla. Y el ruido es gast. Y gastein es castaña. Entonces, gaste que significa joven. Oye, estoy hablando de lo que sé. Perdona. Pero gastein es castaña, pero la raíz gast también significa gastar en castellano. Yo gasto. Y viene a cuento con la forma de gastar la castaña, la piel de la castaña. Soin es el cuerpo humano. Soy. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que hemos pasado antes suavemente la mano por el brazo y hemos oído suave. Si pasamos fuertemente la mano en el pecho, yo tengo poco pelo, pero los que tienen pelo oirán un ruido fuerte que es so. Y so-ein, hacer so, es el cuerpo humano. Y de ahí, en euskera se derivan muchos nombres. Soinu, que es sonido, música. Es el so de haber pasado o de frotarnos fuertemente la mano abierta sobre el pecho. Bueno, pues ya hemos visto que otra manera era de, por semejanza, dar nombre a cosas que inicialmente igual no sabíamos o no tienen por sí mismo, pero entonces asociándolo con otras ya nombradas, nombramos nuevas palabras. Con el parecido de las cosas. Por ejemplo, urdin es azul. Din, hemos dicho que es en hacer o semejar. Pues que es el color que coge el agua en masa.
Din quiere decir que parece agua. La palabra azul en euskera, en la transcripción literal es parece agua. Urdini, uradini. Los de Bermeo sabrán bien eso. También hay otra forma de nombrar las palabras articuladas. Por ejemplo, belea, que es cuervo. Pues en euskera se dice que es hablar en la zona baja, más o menos, o meter ruido. Meter ruidos en la zona baja. ¿Y los cuervos? ¿Qué hacen los cuervos? Cuando están alrededor tuyo en el suelo, meten un montón de ruidos. Después, belea es be, que quiere decir suelo, elea, que quiere decir habla. Hablan en el suelo. Pero claro, los cuervos son negros. Pues después, cualquier palabra, o sea, cualquier cosa que sea del color del cuervo, será bel, será también negro. Tendrá una parte de esa palabra que se dirá bel, bels. Por ejemplo, Astore, ya sabes que es una marca de ropa, ¿no? Astore. Pues Astore es gavilán, halcón, en euskera. ¿Pero por qué se le llama Astore al halcón? Pues la traducción literal de Astore es dedos amarillos, que tiene los dedos amarillos. Ats, que es dedo, orea, orilla, que es amarillo. Y el pájaro que tiene los dedos amarillos es el halcón. Pero cuando es otra cosa, por ejemplo, bel hacha es bel es negro y hacha es dedo. El pájaro que tiene los pies negros, ¿cuál es? El cuervo. Es distinto. Utilizaban prácticamente todos los recursos existentes en la naturaleza para poder nombrar y articular las palabras. Entonces, consecuencias. La mayoría de los verbos en euskera no se pueden conjugar. No se pueden conjugar. Es una característica del euskera. ¿Por qué? Porque están basados en ruidos, en onomatopeyas. Los ruidos no se pueden conjugar. Las onomatopeyas no se pueden conjugar. Sin embargo, coger, que es hartu, es coger, es un verbo. Y no puedo conjugarlo, porque proviene de un ruido. No puedo conjugar el ruido. Solo hay 24 verbos conjugables en euskera sin necesidad de un verbo auxiliar. Todo el resto, todos los demás miles de verbos, necesitan un verbo auxiliar que se conjuga. Pues, como has dicho, hartu es coger. Al respirar cogemos aire. Eso es coger en toda la lengua euskérica, será coger siempre hartu. Y al echar el aire, estamos vaciando el cuerpo. Pues vaciar en euskera es es vaciar. O yan, como hemos dicho antes, yan de llantar, es el ruido que hemos hecho con la boca. Sí puede pasar que muchísimas onomatopeyas, que haya onomatopeyas que coincidan en muchas lenguas y es posible que parezcan que quieren decir lo mismo también, ¿eh? No estoy diciendo que sean distintas, pero ¿eso significa que provienen del euskera? No se sabe. Porque las onomatopeyas son repeticiones de ruidos
y ruidos hay por todas partes. Sí puede ocurrir que la antigüedad del euskera, como bien ha dicho Jesús, de tantos miles de años, haya servido para que otras lenguas obtuvieran préstamos del euskera. Por lo que sí queremos demostrar, o yo quiero demostrar, es que el euskera, como lengua, no tiene antecedentes lingüísticos, no tiene antecedentes de ninguna otra lengua. Está cogido de los ruidos de la naturaleza, originales, no ni del latín, ni del griego, ni de nada. Y estoy seguro que además, si se planta aquí ahora el neandertal de hace 100.000 años, nos entenderíamos tranquilamente. ¿Por qué? Porque los ruidos se han mantenido durante miles de años y hemos visto que la procedencia de los ruidos marca el motivo de esa palabra y te da la clave para entenderla. Así que lo que sí demuestra el euskera es que el propio euskera, sin necesidad de ir a lenguas antiguas, ni desaparecidas, ni perdidas, el euskera te da las claves para entenderla y profundizar en el mismo euskera desde su principio. Eso es todo, amigos. A ver, levantad la mano los que queréis preguntar y hacemos una ronda. Tenemos 8 minutos así, luego tenemos un descanso de 15 minutos. ¿Preguntar solo o se puede hacer? O hablar, bueno, perdón. A preguntar es... Quiero preguntar, Hugo, Javi. No preguntan. Es que tú no preguntas nada. Es que preguntas. A ver, venga, levantar la mano, a ver, perdonar. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, empezar por delante. Preguntas difíciles no hagáis, ¿eh? Y rápidas, o sea, contestar Antes rápido. has hablado de distintos árboles, por tanto, el nombre de cada árbol, de qué onomatopeya procede. Sí. Por ejemplo, Aritz, Sí. Aritz uno, y el otro, Leisa, otro. Bueno, Entonces, ¿cómo yo distingues? te digo los que sé. ¿Tú sabes algo sobre estos dos? Sí, de esos dos no sé, pero de Aritz sí. Pero también están los colores y hay otras cosas que no hemos hablado. No, de Urdín sí tú lo has dicho. ¿Eh? Urdín. Urdín. Pero Suri, que es blanco, proviene también de un árbol, que es el álamo blanco, porque en la naturaleza no hay más colores blancos que el del álamo. Y Sur es madera. Suri, madera que despunta, blanco. Madera Suri. Aritza es significado, la traducción literal sería piedra que habla. Aritz. Pero también significa ar es piedra, pero todo lo que sea duro también es ar. Aritz. Bueno, pues los nombres de muchísimos frutales pues vienen de cómo son las frutas. Por ejemplo, hay una palabra común que es hondo, que significa el árbol, pues mach hondo, que es uva, árbol de uva. Sagar hondo, que es árbol de manzanas. Hondo solo se aplica a los árboles que tienen comestibles, o sea, que son comestibles. Los demás no son hondo. Es ol, artola, bueno, ahora no me acuerdo de memoria, pero pagola, pagola es el haya, pero no se utiliza el haya para los frutos para comer, entonces no es hondo. Una cosa, en Barcelona durante las fiestas de Navidad había onomatopeyas para decir comer y beber. Era ñam ñam y bulum bulum. Sí. Y estaba puesto en toda la Gran Vía. Veías una botella de cava
que ponía glu glu, y otra con un pollo que ponía ñam ñam. Quiero decir que tienen también... Pero el ñam igual lo hacían algunas personas al masticar y le llamaban ñam, otros hacían yan y le llamaban ya. Eso ya he dicho antes que ni todas las onomatopeyas se oyen igual, ni todas las onomatopeyas tienen el mismo sentido. Pueden tener sentidos distintos. Entonces yo no me puedo meter en esas particularidades y en Barcelona... Venga, más preguntas. Jesús, hazlo. Sí. Bueno. Sí, no, se deduce de toda tu conferencia una preponderancia euskérica en el nacimiento de las lenguas que dan lugar como consecuencia del euskera. Yo acepto que el euskera es generador de lenguas, de otras lenguas, del amazigh, del ibero-mediterráneo, del ibero-atlántico, del tartésico, del euskera. Es decir, del euskera coloquial, del euskera de Euskal Herria. Lo acepto como... pero esa preponderancia generada por la utilización de los sonidos naturales y corporales es algo que me genera serias dudas en el momento en el que salgo de mi territorio de confort, que es del Sáhara para aquí, ¿no? Y pienso, joder, pero los pueblos de la India o las enormes civilizaciones Perdona, que sin antes te duda he dicho hubo en China... Te he dicho lo mismo antes cuando estabas hablando. Sí. ¿Vamos a hablar del idioma o de la lengua o vamos a hablar de la procedencia o de su... ¿Vamos a hablar de la lengua? Dime dudas Jesús, ¿cuál es sobre la Es que hay lengua. 3 preguntas más. Quizá, sí. El tiempo se acabó ya. Vale, sí. A ver, Josu, tu pregunta. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que el euskera monoslávico ha nacido de la imitación de los ruidos ots, son sonemas, como decía Oteiza, son sonemas, además de signos y tal, que es el son, o sea que... pero hay dos maneras de abordar el tema. Uno es partiendo del sujeto y de las sensaciones del sujeto, y otro es captando con lo que realmente nos dice la lengua, los monosílabos. Por ejemplo, pues shu, su monosílabo, shu, que eso dice Eitelman, que es o sea que shu es... ¿A qué te refieres? Que luego se dice su, dos términos, además funcionan así en monosílabos, shu, activo, si o tú, encender. Ah, no, yo en gramática no me meto. Su fuego. No. Bueno, entonces a lo que respecta a ti, que una manera es partir de las sensaciones del cuerpo, lo que has hecho tú, y otra es partir de lo que realmente nos dice la lengua. ¿La lengua? Que son sonidos, pero esos, por ejemplo, sonido shi es de río, flujo, vida. Ish, energía, ish, sal. Josu, Laura Weingardu. ¿Qué otra manera es lo que realmente ha captado el euskera? Y esos sonidos reales tienen que ser reales, porque tienen que ser del shi ese o del shu, tienen que salir muchísimas familias de palabras, muchas palabras. Tienen que ser productivos, no una exclamación. Ujuju, ijiji, son exclamaciones. Pero nadie ha hablado de exclamaciones ni de esas cosas.
yo he intentado aclarar o profundizar en cómo los vascos o los euskaldunes o el euskera hizo o creó las primeras palabras. No he dicho ni de cuándo ni de cómo, pero por ejemplo, hachís, ¿desde cuándo hace el ser humano hachís? Pues hachís en euskera es una palabra, chis es la saliva que echamos cuando hacemos hachís. A ver, Javi. Bueno, pues muy agradable lo que has contado y hemos disfrutado bastante. Lo que si empezamos a sacar punta a un queso de bola, pues nos quedamos sin nada. Yo solo te voy a decir que sí, que ese fue el comienzo. Pero luego el euskera profundo, el euskera que está edificado, se ha basado muchísimo en la funcionalidad. Por ejemplo, cuando has dicho Artú, que viene de la respiración, yo te voy a decir, hay dos formas de llamar a los dedos. Uno es errak, que son los tentáculos o dedos, y otra achak. Entonces, Artú es prenderlo como prenden los chipirones cuando coges, déjame que estoy... Cuando los chipirones te agarran a la corineta, Artú, errak, decimos nosotros en la mar, y es así, errak, son los dedos articulados, de lo que llamamos Artú es cuando ha cogido. Y también achiquitú, cuando hace trampa el pelotari y coge la pelota, decimos achiquitú, achak, achitú es coger. Es decir, quiero decir que le hemos dado mucha importancia después a la funcionalidad, al proceso. Y está lleno, yo puedo poner, no sé si 12.000 o 113.000 ejemplos de eso de que es verdad, pero también es verdad lo tuyo. El comienzo, el primer peldaño, seguramente ha sido de ese estilo. Y ahora para los valencianos, voy a decir que de verdad, el verdadero nombre del arroz, que no son nombres venidos de la India ni de Pakistán, es como dice este, arroz significa sonido pétreo. De todos los cereales que podéis manejar y que podéis meter en una botella, el único que hace el sonido de la piedra, que se mete en las maracas, de hecho, es el arroz. ¿Cómo decimos el arroz? Arroz. Sonido de la piedra. Arroz, entonces no significa piedra fría. Hay muchas variantes de los. Dejamos para descanso. Santiago. Santiago. A ver, Josu, veo muy interesante tu aproximación, ¿no? Eso no quiere decir que los antiguos, los que hablaban esta lengua, acertaran siempre. Evidentemente. ¿Cómo? Que con la palabra no acertaban ni captaban muchas veces el verdadero sonido. Que no acertaban. No acertaban. Por ejemplo, fuego se parece mucho más a crepitar en castellano. Fuego, sí. Crepitar. Cuando arde la leña, que parece que hacemos mucha Crepitar, sí. Existe crepitar. Sí. No, quiero decir que estoy de acuerdo con tu aproximación, pero que no siempre acertaba, porque como obra humana, a no ser que admita que viene directamente de Setúbal, no de quién era, de Túbal, el vascuence o que era, y tuviera que acertar siempre. Hay unas onomatopeyas que acertaban con el sonido y la palabra queda, y otras no tanto. Esa es mi opinión, Bueno, a ver. Claro. No sé, Pero a ver. Yo ya sé, si lo tengo grabado. Pero en euskera, fu o el su es fuego. Su es fuego. Su, porque hace su. La llama, lo tengo grabado, hace su. Y la llama se llama gar. Hace gar la llama. Y se llama gar. Que viene garra en castellano, viene de la llama del euskera, porque la llama también agarra, y le hace daño. Mira, del fuego no he dicho nada, pero hay toda una novela sobre las onomatopeyas del fuego, sobre las onomatopeyas. Porque si tú le echas al fuego, tengo que decir que el fuego en euskera era un animal vivo, lo consideraban un animal vivo. Vivo, con vida propia.
a la que había que alimentar. Una serpiente besuga. Espera, a la que había que alimentar. Y si no le alimentabas, ese animal moría. Y los bomberos en euskera se llaman matadores del fuego. Matadores. No se dice apagadores. En otros sitios los que hacen fuego, fireman. Bueno, pero te estoy hablando del euskera. Yo no sé. Como es, como has dicho que se dice. A ver, ir acabando. Su hiltzaileak, de los que matan el fuego. Su y se. Hiltzaileak.